Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver una auténtica joyita, y es que los chicos de Orballo Printing nos han prestado su Prusa Steel Black Edition Mark II, y llevo unos días jugando e imprimiendo con esta pedazo de maravilla. Es una impresora que viene con un montón de extras y componentes originales, es decir, que viene siendo lo que yo llamo una impresora full equip. Hoy vamos a hacer esto un poco diferente y vamos a analizar en profundidad todas sus partes, componentes y novedades que nos trae esta Black Edition. Como siempre, al final os daré mi veredicto de esta auténtica hija del metal. Así que poneos cómodos, que empezamos. Bueno, pues como os comentaba, vamos a analizar la impresora por partes y vamos a comenzar por su estructura. La estructura es la típica estructura de una P3 Steel, pero tenemos dos peculiaridades. La primera de ellas es que, como veis, tenemos varios orificios en el que podemos separar estas pinzas, poner una varilla más larga y podremos poner dos bobinas. De esa manera los cambios de filamento que hagamos serán bastante más rápidos. La otra peculiaridad que tiene es que es un poquito más ancha para que nos quepa la cama MK52. Es acero de 3 milímetros cortado con láser y la verdad es que tiene un lacado precioso. Y bueno, como es una estructura de acero, la verdad es que pesa bastante. Eso, junto con la construcción que tiene, nos da una estructura muy rígida. ¿Y qué más os puedo decir de la estructura? Pues bueno, es una Steel y es un marco que es como un tanque realmente, así que vamos a tener estructura para mucho tiempo. El siguiente punto a analizar sería la cama caliente, y aquí es donde entramos en la canela fina que tiene esta impresora. Se trata de la MK52, que tiene unas dimensiones de 250 milímetros por 210 en el eje Y. Alcanza los 110 grados y cuenta con 3 zonas de calor repartidas por toda la cama para que el calor se reparta de forma uniforme. De esa manera diremos adiós al wrapping o a las piezas despegadas cuando hagamos piezas grandes. También cuenta con 9 puntos de autonivelación para usar con el sensor inductivo, que luego ya os contaré más cositas de él. Otro de los puntos fuertes de esta cama, la MK52, es que es magnética. Y contamos con una lámina flexible que viene recubierta con PEI. De esa manera podemos adherir fácilmente las piezas y luego retirarlas. La verdad es que funciona de maravilla, pero ojo al imprimir en PETG porque luego en estas láminas de PEI es bastante difícil de retirar. Los imanes de la cama soportan mucha temperatura, por lo tanto no perderán sus propiedades magnéticas con el paso del tiempo a causa de la temperatura. En cuanto al desplazamiento de la cama en el eje Y, se desplaza gracias a dos varillas de acero calibradas junto con unos rodamientos IGUS, más una correa GT2 que será la que accione el motor. Con todos estos materiales juntos, la correa, los rodamientos IGUS y las varillas calibradas, lo que vamos a conseguir es un movimiento muy suave y además muy silencioso. Bueno, otro de los puntos interesantes que nos encontramos en esta impresora es su eje Z. En el eje Z contamos con dos motores que ya vienen con el husillo incluido en el motor, con lo cual nos olvidamos de usar los típicos acopladores flexibles. Y los problemas que estos generan, por ejemplo, con las vibraciones de la propia impresora o en el caso de que los montemos mal, siempre producen alteraciones en el eje Z. Es un eje que podemos estirar hasta los 190 milímetros, con lo cual en total nos va a quedar un área de impresión bastante maja. Como ocurría con el eje Y, en el eje Z tenemos varillas calibradas y rodamientos IGUS, con lo que una vez más vamos a conseguir un movimiento muy fluido y además bastante silencioso. En el eje Z también tenemos las piezas que van a soportar las varillas del eje X junto con el eje X o lo que sería el carro del extrusor, y estas piezas vienen impresas, con lo cual podemos imprimirnos nuestros propios repuestos. La verdad es que creo que esta es una de las impresoras que menos trabajo me ha costado hacerla funcionar correctamente así de primeras. Y ya que hemos hablado del eje Y y del eje Z, no vamos a ser menos con el eje X. En el eje X nos volvemos a encontrar varillas de acero calibrada con rodamientos IGUS. Además, las piezas, como os he comentado antes, están impresas, con lo cual podemos repararlas nosotros mismos en caso de que se nos rompan. Una vez más, lo que obtenemos con las varillas junto con los rodamientos IGUS es bastante silencio. Además, tenemos todos los cables recogidos en una cadeneta de la marca IGUS, con lo cual no impide mucho el movimiento. La verdad es que la cadena se mueve de manera muy fluida y no molesta nada el movimiento de la propia impresora. También he de decir que, bueno, como en el eje Y, el eje X se mueve gracias a una correa GT2. La verdad es que creo que tenemos entre manos una impresora que mecánicamente y estructuralmente está muy lograda.
no tenemos vibraciones, los movimientos son suaves y la verdad es que lo que le veo es que va a ser una impresora para mucho tiempo. En cuanto al sistema de extrusión, contamos con un sistema de extrusión directa, que funciona gracias a dos poleas MK8. La verdad es que funciona de manera muy suave y es bastante fácil de ajustar. Si a este sistema de extrusión directa le sumamos que su fusor es un E3D V6 Lite, que llega hasta los 240-250 grados, lo cual nos va a permitir trabajar con una variedad de materiales increíbles. Vamos a poder imprimir como cosacos. Y merece la pena mencionar que los flexibles, al ser extrusión directa, mencionar que el teflón llega justo hasta donde están las poleas, con lo cual entra directo y no vamos a necesitar hacer ninguna modificación a la impresora para poder imprimir flexible. La verdad es que cuando lo he probado he tenido cero atascos y ningún tipo de problema. Como os comentaba, también en el extrusor, o lo que sería en el bloque del extrusor, contamos con el ventilador de capa, que viene muy bien orientado hacia la parte que tiene que enfriar, y contamos con el sensor de autonivel. Este sensor de autonivel, la verdad es que me ha costado un poquito hacerme con él, ya que era la primera vez que trabajaba con uno de este estilo. Pero bueno, lo que hacemos con este sensor es realmente, cuando tú metes tu tarjetita con el G-Code, hace homing, y lo que va a hacer justo después de hacer homing es ir a buscar esos 9 puntos que tenía la cama. Como os digo, al principio me ha costado un pelín hacerme con él, pero una vez que me he hecho con él, me ha funcionado siempre perfecto y no he tenido que hacer ningún trabajo más. Pero en cuanto al extrusor no es todo. Además, contamos con un sensor de filamento óptico, con lo cual podremos aprovechar al máximo las bobinas de filamento y no nos quedaremos a medias en ninguna impresión. Bueno, hablemos ahora de la electrónica. Como cerebro de la bestia tenemos una OVM20 Lite de Static Board, que sus drivers vienen integrados y son los DRV8825. Esta es una placa que es una maravilla. Es muy fácil de montar prácticamente en cualquier impresora. Además, apenas necesita ventilación, ya que está construida en 4 capas, creo recordar, con lo cual disipa muy bien el calor. Además, sus MOSFET van sobrados de corriente, por lo que vamos a tener una impresora que además va a ser muy segura. No vamos a tener estos problemas de sobrecalentamiento, etc. Es una placa que me encanta, de hecho es la que le he montado a mi CR10 para tener totalmente el control sobre ella. Otra cosa que no hemos comentado es los motores, son NEMA 17, que además vienen todos con el logo así de Orballo, que le da un toque bastante pro. Estos motores, junto con los drivers DRV8825, lo que nos van a dar son una precisión bastante buena. Otra vez más, cabe destacar que con esta electrónica y estos motores vamos a tener una impresora que nos va a durar bastante tiempo. Para controlar la máquina tenemos una pantalla estándar que cuenta con su ranura de SD, así que podremos manejar la máquina tanto desde el PC por cable USB como directamente desde la pantalla. Y por último, así hablando de electrónica, lo que nos queda por ver es la fuente de alimentación. Es una fuente de alimentación de 25 vatios, con lo cual vamos a ir sobradísimos de potencia, no vamos a necesitar más. Además ya viene con el conector de corriente incluido, fusible y botón de encendido y apagado. En cuanto a firmware, que sería el siguiente punto a comentar, contamos con una versión modificada de Marlin, con lo cual ya nos da una idea de que podemos hacer más o menos lo que os dé la gana con este firmware. Pero tenemos que destacar algunas cosillas del firmware que nos trae la gente de Orballo. Por un lado, tenemos que decir que la versión que nos podemos descargar de la web de Orballo está muy bien conjuntada, es decir, creo que la conjunción entre el hardware que trae la máquina y el firmware que han creado viene muy bien ajustada y hace que la máquina funcione muy bien. Aunque por supuesto podemos ponerle un Marlin descargado directamente desde Marlin y hacerle nosotros las modificaciones que queramos. Otra cosa súper chula que hay que comentar acerca del firmware es que la gente de Orballo nos han creado un instalador que podemos descargar desde su web y que nos facilita enormemente el trabajo de instalación del firmware. Es decir, es una aplicación en la que tú seleccionas el firmware que quieres, seleccionas el puerto de la impresora, le das a subir y a imprimir filamento como locos. Esto sobre todo es una opción que viene genial para aquella gente que no quiera andarse con el rollo del IDE del Arduino, compilando, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto fuerte que trae este firmware es que podemos ajustar la primera capa en directo. ¿Qué quiere decir de esto en directo? Es decir, nosotros cuando empezamos a imprimir, mediante la ruleta podemos ir bajando, subiendo este offset de Z hasta que veamos que esa primera capa queda perfecta, con lo cual no tenemos que andar parando la impresión, volviendo a imprimir, volver a ajustar, y esto ahorra un montón de trabajo. Otra opción muy chula que trae es la de cargar y descargar filamento, que lo podemos hacer a través de la pantalla. Lo que hace cuando, por ejemplo, queremos descargar filamento, lo que hace es pegar un tirón así rápido
para que no se quede ahí ninguna bolita ni nada ni no nos produzca ningún atasco. También podemos cargar filamento de igual manera y podemos cambiar de filamento durante la impresión, con lo cual podemos hacer piececitas así a dos colores muy chulas. También podemos calibrar los ejes, el PID, todo a través de la pantalla. La verdad es que es un firmware que viene bastante currado y hace que dependamos muy poquito de tener conectada la impresora al PC. Bueno, el último punto a revisar antes de ver las conclusiones sería el tema del montaje. Y es que esta es una impresora que tenemos que montar nosotros mismos. Bueno, en realidad como casi todas. La verdad que desde que yo monté mi primera Prusa Steel, que fue mi primera impresora, los montajes de las impresoras han mejorado mucho y ahora son bastante más sencillos. Y en honor a la verdad os tengo que decir que esta impresora no la he montado yo, me la han enviado montada. Con lo cual no he podido así meterle mucha mano y tal. Pero lo que sí he podido hacer es revisar el manual de montaje que tiene Orballo en su web. Y la verdad es que viene súper bien documentado, todo por pasos, con muchas fotos, con vídeos, con lo cual no vais a tener ningún problema a la hora de montar esta impresora. Y bueno, os dejo con un timelapse muy chulo, unas fotitos de las impresiones que he realizado y vamos con las conclusiones. Bueno, pues la verdad es que quería empezar estas conclusiones contándoos los defectos de esta impresora, pero me ha costado un mundo encontrarle algún defectillo. Porque lo cierto es que con esta impresora vamos a tener todo lo necesario para imprimir como burros sin ningún tipo de problema. Por decir algo, la impresora pesa lo suyo, y esto para alguien puede ser algo incómodo, ya que sobre todo a la hora de montarla, pues al sujetarla y demás puede ser, como os digo, un poquito incómodo. Pero bajo mi punto de vista, el tema del peso no es un problema, ya que todo ese peso le da consistencia y estabilidad a toda la estructura. Otro mini fallo que he encontrado es con el tema del sensor de filamento. Al ser óptico nos ha dado algún problemilla con filamentos transparentes, pero bueno, nada importante. Por lo demás es una impresora que creo que está muy bien equilibrada. No tenemos ningún tipo de vibraciones y una de las cosas que más me gusta es esa conjunción que se ha conseguido entre el hardware y el firmware. El firmware no trae ni una aceleración de más ni de menos y aunque podemos ponerle un Marlin a nuestro gusto, la verdad es que el que nos trae la Orballo es muy bueno. Tenemos todas las comodidades que existen ahora mismo, sensor de filamento, cama flexible, cama magnética, el PEI, con lo cual prácticamente pasamos nuestro STL por el laminador y nos tenemos que despreocupar del resto. Está construida con muy buenos materiales y sus componentes como rodamientos, correas, etcétera, son de calidad, lo que nos da esa seguridad de que va a obtener un buen funcionamiento y durabilidad. Va a ser realmente complicado que rompamos algo. Es una impresora que no tenemos que modificar por necesidad, pero si queremos hacerle algún tipo de modificación podemos hacerlo, ya que todos sus componentes son compatibles con lo que hay ahora mismo en el mercado, rodamientos, poleas, boquillas para el fusor, etc. Tenemos un extrusor que va como la seda y una cama que calienta de vicio, lo cual nos va a dar una versatilidad increíble a la hora de trabajar con diferentes materiales. Nos podemos atrever incluso con el nylon. Los que he podido probar aquí son PLA, PETG y ABS, y no he tenido ningún tipo de problema de temperatura. Eso sí, con el ABS ya sabéis que al ser una impresora abierta, el hacer impresoras altas siempre es un poquito rollo. La verdad es que es un auténtico tanque de combate. Además, junto con la placa de Statics Board, vamos a poder tener la impresora trabajando horas y horas sin problemas de temperatura. La seguridad que nos dan esos MOSFET sobrados de corriente nos hace que sea una impresora además muy segura. Mi primera impresora fue una Prusa Steel, todavía anda por aquí funcionando. Y os puedo asegurar que son impresoras de batalla, con lo cual os puedo asegurar que son impresoras que duran mucho tiempo. Es decir, que si queremos una impresora para darle batalla, esta es muy recomendable. En cuanto a la calidad de impresión, pues bueno, como ya sabéis y ya os he contado varias veces, también influye mucho el tema de las manos que le pongamos en el laminador. Es decir, si hacemos un mal trabajo, siempre nos va a salir un churro por muy buena que sea la impresora.
pero lo cierto es que con esta, sin poner demasiado empeño, he conseguido piezas de bastante calidad. Y esto ocurre un poco por lo que os comentaba antes, esa buena conjunción que hay entre el hardware y el firmware. La impresora sale por 450-500 euros, dependiendo si optamos por tener cama magnética y la doble polea, que son opciones que podemos retirar y nos sale la impresora un poquito más económica. Con esto lo que tenemos es una relación calidad-precio muy buena. Tened en cuenta que no estamos hablando de ninguna copia china ni nada por el estilo, son componentes todos de calidad. En resumen, tenemos una impresora que es muy rígida, con materiales y complementos de primera calidad, una cama que calienta de vicio, me tiene enamorado la cama, la verdad, y nos permite trabajar con un montón de materiales. No sé qué más le podemos pedir a una impresora. Es decir, que si estáis pensando en una impresora de calidad, la Prusa Steel Black Edition MK2 de Orballo es una opción muy a tener en cuenta. Y además, ahora que se acercan estas fechas tan navideñas, puede ser un regalo muy bueno. En la descripción os dejo los enlaces de compra y los enlaces a los manuales para que le echéis un vistazo. Por mi parte, nada más. Darle un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, amigos!